Muchas bendiciones, nosotros somos Renaciendo Cada Día y en el día de hoy les estaremos compartiendo la palabra de Dios y el tema será la humildad de Cristo. Yo estaré compartiendo dos versículos bíblicos. El primero sería Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 8 y dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y también estaré compartiendo el otro versículo que sería 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 y dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En estos versículos básicamente nos dice que Dios, Jesús, fue humilde a pesar de que tuvo un padre rico, y nosotros que estamos aquí gracias a Él nos comportamos mal, nos comportamos con arrogancia, con orgullo y con muchísimas cosas más que Dios no está de acuerdo con esto, ya que, como dice la palabra, Él fue rico y por nosotros se hizo pobre, y eso nosotros no lo valoramos. Debemos también de conocer qué significa humildad. Humildad no significa ser débil. Humildad significa ser una persona que reconoce sus errores y los acepta y quiere mejorar. Humildad no es creerse el mejor, tener un orgullo demasiado alto, porque eso no te va a llevar a ninguna parte en tu vida cotidiana, aunque quieras ser así. Por ejemplo, en la universidad, en el trabajo, con amigos o con una relación de pareja, tienes que ser humilde para que te funcione todo eso. Por ejemplo, en la universidad hay muchas personas y muchos estudiantes que se creen superiores que otros, que no son humildes porque tal vez sacan 100 de 100 en todo, y muchas veces pierden esa humildad, que Dios no quiere que seamos así. En las relaciones de parejas también podemos ver, como les voy a dar un ejemplo, una pareja discuta por algo, como por ejemplo el novio le hizo algo a ella, y en vez de irse a disculparse con ella y ser humilde, no creerse superior o por el orgullo, va a perder esa relación y va a vivir infeliz, porque sin humildad tú no vas a poder lograr nada, ni en el ámbito laboral, ni sentimental, ni con Dios, porque Dios no quiere que seamos así. Entonces, básicamente esa fue mi palabra. Como les dije, ser humilde no es ser débil, sino tener un buen corazón, tener un corazón dispuesto a cambiar. Y, por ejemplo, también en una empresa, un empresario, para ser un buen líder necesitas escuchar las opiniones de los demás. No tienes que creerte que todo lo que tú creas, porque tú eres el jefe, sea lo correcto. No debe de ser así, ya que nadie es perfecto y todos tenemos nuestros errores.
Bueno, entonces yo le quiero leer San Lucas capítulo 2, versículos del 6 al 14. La palabra sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Pues ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este pasaje bíblico está narrando la historia del nacimiento de Jesús. Jesús nació en un pesebre en plena pobreza. ¿Por qué? Porque tanto José como María venían del rey David y eran linaje como real. Pero esa familia del rey David fue poco a poco, como quien dice, empobreciéndose, porque vinieron muchos reyes malvados, se comportaron mal, y ellos terminaron, como quien dice, en pobreza. Entonces Jesús exactamente nació en un lugar lleno de pobreza, en un pesebre. Imagínate un niño al lado de animales que seguramente no tenían un buen olor, al lado de muchos insectos, cosas así. Pero Jesús nació ahí por un propósito, y Dios lo mandó ahí como un ejemplo. ¿Por qué? Porque todo el mundo cuando esperaban al Mesías, esperaban un Mesías, como quien dice, rico, millonario, que explotaba con todo. Pero en realidad le vino un Mesías que rompió todos los esquemas de la humildad. ¿Por qué? Porque según la vieja tradición judía, el Mesías iba a venir a traer riqueza al pueblo de Israel. Pero en realidad Jesús vino a darnos riqueza espiritual. Entonces, cuando Jesús nació en ese pesebre, eso simboliza la humildad de Cristo, que muchas veces nosotros no creemos, como quien dice, la última Coca-Cola, que por ser nosotros no merecemos todo, que a nosotros todo el mundo nos debe algo, etc. Pero Jesús nos vino a dar un ejemplo, y a darnos un ejemplo de humildad. Como decía ella, que la humildad no es simplemente tú ser pobre y ya, sino es una actitud del corazón. No porque tú seas pobre necesariamente tú vayas a ser humilde, porque hay muchas personas pobres que son arrogantes. Cuando el diablo pecó, y él pecó fue por arrogancia, porque él se creía muy lindo, él se creía como el más bello de la creación, y eso lo hizo fue levantarse delante de Dios. Jesús también, en la historia, también vinieron los reyes y lo adoraron. Eso también, esos reyes eran los más ricos y reconocieron que Jesús, habiendo nacido en ese lugar, lo reconocieron como el Hijo de Dios y el Rey de Reyes. En esos versículos que mi hermana leía, eso explicaba cómo Jesús se despojó de su posición como Dios y se hizo hombre para sufrir, se hizo hombre para darnos una nueva vida, para dejar a un lado todas esas malas intenciones que decían de él, que él tenía que ser rico, que ser millonario, que
que tenía que liberar al pueblo de Israel, Jesús es el verdadero ejemplo de humildad. Y la única humildad que Dios mira es la humildad que arraigada en Él. Cuando nosotros reconocemos que todas las cosas vienen de Dios y no por nuestros esfuerzos, por nuestra propia voluntad, entonces es ahí que nosotros podemos ser humildes. Un versículo dice, el rey David decía un salmo: ayúdame Dios a estar firme en mis alturas. O sea que Dios te puede dar muchas cosas, te puede dar riqueza, te puede dar una buena posición, pero mientras Dios te la da, tú también tienes que pedir sabiduría para que Dios te ayude a permanecer humilde y nunca creerte superior. Porque dice un versículo también que Dios ama al humilde, pero aborrece al altivo de corazón. Vamos a tratar de ser humildes, vamos a tratar de aceptar también nuestros errores y como quien dice, y que poco a poco el Espíritu Santo nos cubre y nos ayude con nuestras debilidades. Porque cuando nosotros somos débiles, ahí es que somos fuertes. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperemos que haya sido de edificación. Si fue así, no se olvide darle like y dar campanita.